de menos, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo de momento virtual, pero yo creo que vamos a hacer un viaje muy interesante, Tony. Sí. La verdad es que lo hemos pasado muy bien preparando este Instagram Live, ¿no? Ujú. Y yo espero que la gente también, no solamente que nos pregunte, sino que disfrute un poco Exacto. de lo que. Con el tema de preguntas, la verdad es que a veces nos es difícil y hay veces que nos lo comentan cuando acabamos el Instagram Live, que nos es difícil contestar. A ver si hoy, si hay alguna pregunta, lo podemos hacer y si no, luego, pues la gente lo puede hacer y contestaremos en cuanto podamos. Lo vamos a intentar, porque además nos encanta esta zona. Bueno, Tony, como comentábamos, vamos a hablar de una de las zonas más fascinantes de África, ¿no? Un lugar que atraviesa el Valle del Rift. Curiosamente, nosotros nos llamamos Rift Valley por alguna cosa, ¿no? Sí. Eh, y es donde se concentra, hemos escogido este lugar porque es un poco donde nosotros nos sentimos más identificados y donde se concentra el mayor número de etnias o probablemente la concentración de etnias más importante Sí, del mundo, ¿no? Una de ellas, al bueno, menos, ¿no? sí, de África al menos, porque luego por el mundo hay lugares, pero sí, de África sin duda. Y déjame, Rafa, que te voy a comentar una cosa que ni tú sabes porque me acaban de llamar ¿No? cuando faltaban 2 minutos para conectarme y no, lo digo porque es una buena noticia, aunque tengamos que ser prudentes. Me acaba de llamar Mehari, he estado hablando con Mehari y con Mike, que es nuestro contacto en los Dasanage. Nuestro manager, para que la gente lo entienda, nuestro manager de la oficina de Etiopía, Sí, de es nuestra empresa en nuestra mano Etiopía. derecha que es bastante crack, la verdad. Y me acaba de llamar para darme una buena noticia y es que parece ser que la semana que viene, hay que ser prudentes con estas cosas porque ya sabemos en estos días cómo va la información, ¿eh? Pero abren todas las fronteras, no todas, perdón, 5 fronteras terrestres de Etiopía con el resto, con muchos otros países vecinos. Con lo cual, bueno, pues no sirve de mucho ahora mismo para llegar hasta allí, pero sí que es es una buena noticia. Bueno, ya sabes que nosotros cualquier noticia buena que venga de África y que venga de toda esta pandemia eh, es genial. O sea que bienvenida a esta noticia en exclusiva, ¿no? Sí, sí, Que abre sí. la frontera la semana que viene y con mucha prudencia, pero cada vez estamos más cerca de Es- nuestra Etiopía soñada. Está claro, está claro. Pues sí, bueno, como lo que me comentabas tú, ¿no? El tema de las etnias y el tema del sur de Etiopía, no solamente el sur, pero sí que lo más conocido sin duda es el sur, en la zona del Omo Valley o el Valle del Omo, ¿no? Como se dice en castellano, que es verdad que la concentración de etnias que viven de una manera tradicional y que mantienen unas tradiciones todavía muy puras, sí que hay influencia, creo que hay influencia del turismo y de la población etíope, ¿no? De los Amara, de los Tigray, de los Oromo, ¿no? Que son grupos muy grandes, pero sí que se han mantenido de una manera muy tradicional y muy aislados, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, evidentemente, ya sabes que la historia nuestra y la historia mía personalmente va muy ligada a esa zona de África, ¿no? Que yo había estado en África anteriormente, pero no hubo nada que me impactara como lo que me impactó lo que yo vi en el Valle del Lomo la primera vez que viajé. Vamos a hacer primero un poco de geografía para que la gente lo entienda. Estamos hablando del sur de Etiopía, pero hay un elemento geográfico importante que es el río Omo, que de alguna manera separa como dos partes que también etnográficamente nosotros cuando viajamos a las etnias también hay mucha diferenciación. También es verdad que hacemos una combinación de ambas partes, ¿no? Pero de alguna manera el río Omo es el eje vertebrador, ¿no? De esta parte etnográfica. De esta parte etnográfica, ¿no? No en todos lados, pero porque sí que en la zona de Hammer, por ejemplo, es más sabana, pero en la zona de los Dassanes ya estamos hablando de una zona extremadamente dura. Eso ha hecho que, en parte, ¿no? Muchas de las etnias que se mantienen en África de manera tradicional viven en esta zona del Valle del Rift, del Valle del Lomo, del Valle del Rift. No es una casualidad, no es una zona remota, es una zona dura y es una tradición fuerte, ¿no? Que ha hecho que se mantenga a día de hoy, pues como la vemos en muchas de las fotografías que podemos ver, bueno, o mucha gente que ha viajado en Etiopía. Tú sabes, Rafa, cuando viajamos nosotros por primera vez ya hace más de 20 años a Etiopía, había poca información y había muy poca gente que viajaba, ¿no? Pero en los Sí, últimos años. yo creo que me parece que yo viajé en el año 2001. Sí. No nos dedicábamos a los viajes ninguno de los dos. No. Viajé con Bernat, nuestro amigo Bernat, con un coche que alquilamos a la Cruz Roja Española. No sé ni cómo llegamos allí. Y luego tú que llevabas tiempo
buscando información con una guía que encontramos en francés. Estamos hablando de que Etiopía abrió al gran turismo, entre comillas, un poco el turismo, año 2000. O sea, que estamos hablando de los inicios del turismo tal. Y aquello era remoto, no, lo siguiente, ¿no? Sí, totalmente. Era una aventura. O sea, llegar a los Mursi en esa época, tú te acuerdas, era una absoluta aventura, porque además habían muchos ríos secos que hoy en día todavía existen, que esos ríos cuando hay época de lluvias, pues crecen sin imaginártelo, ¿no? Porque crecen y de golpe y porrazo te ves cerrado en una zona que no puedes salir y has de esperar a que el caudal del río se baje y puedes estar horas e incluso días, ¿no? Porque depende un poco de las lluvias. Hoy en día todo eso se ha solucionado. Hay muchos puentes prácticamente en todos lados, ¿no? Lo que antes era 3 días de viaje, hoy desde Addis Abeba en los Mursi puedes estar en un día. Coges un vuelo hasta allí y vas a visitar, te metes dentro del Mago National Park y estás con los Mursi, ¿no? Entonces, la verdad es que ha cambiado mucho, Tony, pero no sé, a mí cuando a veces hemos hablado, ¿no? Hemos hablado un poco de la primera experiencia. Evidentemente aquella época era diferente, era todo más exploración. Hoy sigue siendo fascinante, ¿vale? Pero no sé, yo me pregunto, hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, ¿qué nos impactó? ¿Qué impacta tanto cuando uno ve las tribus del sur? La estética, ese sistema de edad que a medida que viajas vas encontrando nuevas informaciones, las ceremonias, o sea, es un poco todo, pero la estética yo creo que es como muy marcado, ¿no? La estética de muchas de las etnias que hay en el Valle del Omo, y si quieres empezamos quizás por una de ellas, ¿no? Que pueden ser los Mursi, que quizás es de las que más gente atrae, pese a que a nosotros nos genera conflicto llevar a gente a los Mursi, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces y lo comentaremos aquí también hoy, ¿no? Porque nos genera conflicto, ¿por qué? Pues porque creemos que las cosas se han hecho mal, sinceramente. Cómo se hacen las visitas, incluso hoy en día, creemos que no es una buena manera y seguramente habrá que regular las visitas porque además ya no es que haya una presión turística, ¿no? Sino que hay una presión también de desarrollo, pues porque al final, si es que se le puede llamar desarrollo, ¿no? Porque al final mucho territorio de los Mursi está siendo usado para tierras de cultivo, está siendo vendido o alquilado para indios, chinos, para cultivar plantaciones de caña de azúcar, con lo cual eso provoca alteraciones, ¿no? Provoca cosas raras que hace que los Mursi no estén a gusto. Provoca que los Mursi se desplacen a zonas muy cercanas a lo que es la pista principal. Los Mursi viven dentro de lo que es el Parque Nacional de Mago, dentro de lo que es el parque. Pero es verdad que un parque, por decirlo de alguna manera, porque hoy en día hay hasta autobuses que pasan por ese parque que van hasta la zona de Hana Mursi, donde hay otra etnia que son los Bodi, no tan conocidos, pero van hasta allí. Entonces, con lo cual hoy el parque no es un parque para ver fauna. Lo había sido en el pasado y era relativamente fácil ver algunos elefantes, ver algunos búfalos. Hoy en día nada, ves algunos babuinos, algún dik-dik y poca cosa más. Pero los Mursi siguen viviendo en el corazón de lo que es ese río. Y es una de las etnias que decía que generan conflicto, pues porque se ha distorsionado mucho lo que es la visita de esa etnia, se ha distorsionado muchísimo, ¿no? En parte por culpa de ese turismo express, ¿no? Que muchas veces hemos comentado, ¿no? De que la gente sale de Jinka, más o menos, tenemos unos 40 kilómetros para llegar hasta el territorio de la etnia Mursi, y la gente dedica una mañana, ¿no? Una mañana y 1 hora, 2 horas de visita. Y la gente, además, en esa hora, 2 horas de visita, quiere hacer buenas fotos, con lo cual se ha generado ahí una historia como muy extraña, ¿eh? Perdona que te interrumpa, Tony, porque aquí vamos a intentar contestar alguna pregunta relacionada precisamente con eso. Alguien nos comentaba, son muy agresivos, ¿no? Pero todo tiene una explicación, ¿no? Que viene al hilo de lo que estabas explicando de cómo se hace una visita, porque hay muchas maneras de hacer la visita. También hay una experiencia con los Mursi espectacular, pero hay que explicarla. Los Mursi son agresivos, depende. Son agresivos, ellos han hecho de esas visitas que los turistas hacemos, ¿no? La mayoría de gente y agencias que van a visitar a los Mursi han hecho un negocio, eso es así. Entonces, incluso te diría que juegan a esa agresividad, porque además imponen. O sea, tú ves a un tío que hace 1,90 m, que está cachas, te lleva medio en pelotas, con un Kalashnikov cruzado, y claro, dices, pues bueno, si me pide dinero, igual se lo tengo que dar, ¿no? Porque no sabes. Yo te digo, y tú lo sabes, que hemos estado nosotros muchas veces, hemos dormido con los Mursi, y para mí es una de las experiencias más interesantes y divertidas, te diría, porque además tienen un punto de divertido los Mursi que la gente no aprecia por esas visitas express que hablábamos, ¿no?
Pero sí se ha convertido en... Y sí que hay ese punto de agresividad, pues porque no sé, porque cuando llega un coche saben que ahí hay negocio, saben que en ese coche hay beers, sabe que en ese coche hay cámaras de fotos y entonces ellos van a posar de la manera que sea. Entonces, cuando yo decía se ha distorsionado, te lo decía desde el punto de vista de que hoy en día las mujeres Mursi sobre todo, ¿no? Que son las que llevan el famoso plato labial que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo quiere fotografiar. Incluso hacen un juego de esa visita desde el punto de vista que acaban poniéndose en la cabeza cualquier cosa que encuentran. Pero he estado muchas veces con los Mursi, he tenido la curiosidad muchas veces de entender incluso qué hablan ellas, ¿no? Entre ellas, cuando hay un grupo de turistas que está haciendo fotos. Y es brutal, porque es que hasta ellas hacen un juego de eso y hasta ellas se burlan de ello, ¿no? Entonces, es curioso porque sí, piensa que, por ejemplo, y esto yo lo he comentado muchas veces y tú lo sabes, hay muchas fotos en internet, en páginas web, de fotógrafos reconocidos, que la decoración que llevan las mujeres Mursi son absolutamente, no te voy a decir la palabra falsas, pero sí que es una distorsión total de lo que es la realidad, ¿no? Porque hay mucha foto con unos colmillos de facóquero y ese colmillo de facóquero no forma parte de la decoración de los Mursi. Hoy en día casi lo han incorporado porque saben que a los turistas esa foto les atrae, ¿no? Pero eso sirve para marcar las mejores vacas de su ganado, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Un día una mujer decidió ponerse esos cuernos, esos colmillos, y claro, atrajo un montón de fotógrafos, con lo cual... Y crea una tradición, y así empiezan las tradiciones, ¿no? Entonces, no es que forme parte, pero me refiero que mucha gente eso ni lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo para mí una visita interesantísima. Es verdad que los últimos años, entre que su territorio se ha reducido y que aparte de que se ha reducido su territorio, su vida se ha alterado pues por esa llegada de turismo. Piensa que ellos dejan de hacer la actividad durante esas horas al día porque el mejor negocio que pueden hacer es esperar a los turistas. O sea, ellos dejan de hacer la actividad diaria que han hecho durante muchos años. Esto es muy curioso porque además hay muchos antropólogos, muchos no, algunos antropólogos que han estado conviviendo con ellos en los últimos años precisamente para mirar ese cambio, o sea, para estudiar ese cambio de hábitos, ¿no? Y es curioso porque, claro, han cambiado totalmente muchas cosas. Yo leí hace unos días de un antropólogo, creo que era polaco, no recuerdo dónde era, que fíjate qué curiosidad, ¿no? Que no lo había leído nunca. Los Mursi han incorporado a su estética. Sí, no, más que a su estética también, pero a su material, muchas cosas que traen los farengis, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Los farengis, parece una tontería, ¿no? Pero mucha gente lleva globos, mucha gente lleva maquinitas de hacer pompas, mucha gente lleva chaquetas, lleva bolígrafos, lleva infinidad de cosas. Y eso está alterando la realidad de los Mursi. Es muy curioso porque este hombre explicaba que le había llegado algún Mursi caminando pues igual 10 kilómetros porque se le había estropeado la cremallera de un bolsito, ¿no? Que tenía y quería que ese antropólogo ahí le arreglara la cremallera, porque claro, tenía una cosa que era inservible. Él había visto que funcionaba de una manera. Y hay muchas curiosidades, ¿no? Incluso con el dinero. Ahora sí, pero yo la primera vez que fui a los Mursi, fíjate, Rafa, que no tenían conciencia de lo que era el valor del dinero. O sea, preferían, por ejemplo, 3 billetes nuevos de un birr a un billete de 10, porque no sabían, o sea, eran más 3 billetes para ellos, porque eran 3 cosas, ¿no?, que tenían, que un billete de 10. Todo eso, evidentemente, ha ido cambiando y en los últimos años ya es un pelín diferente y ya saben contar y hay chavales que han estudiado. No. Pero lo que hablábamos, que hay maneras de hacer una visita diferente. Entonces, nosotros que ya sabes que tenemos tenemos esa dicotomía entre por un lado, que sí, es verdad que es una visita muy interesante, pero nos gusta que la gente también de alguna manera disfrute, que tenga la experiencia. Claro, y siempre que podemos les decimos, hey, ¿por qué no acampas con ellos? Podemos organizar una acampada con ellos. Sí. Cuando se vayan todos, tienes convivencia, estás con ellos, estás toda una tarde, toda una noche, todo se relaja, el ambiente se relaja y la experiencia es totalmente diferente. Mira, Rafa, un comentario que estoy leyendo que es divertido porque esto yo lo he visto muchas veces y muy poquito. Mírame, Hari. Sí. Hi, Hari, how are you? Nuestro manager en Etiopía. Sí, y muy poquita gente se da cuenta. Ana de la Vega, que ha viajado con nosotros alguna vez y bueno, tiene mucha experiencia en viajes así también étnicos, comenta:
y la misma persona que se disfraza de otra indumentaria y los turistas ni caen en eso, ¿no? Se quita una cosa, se pone otra, se pone una piel, se quita y es brutal. Y eso pasa, ¿no? Entonces, porque pilla más virus y muchas veces la gente, es tal la situación a veces estresante que se genera para conseguir esa foto que la gente ni cae y ellas, evidentemente, de eso hacen burlas. Y si tú te quedas un rato cuando los turistas se van y te quedas con alguien que te pueda traducir, te aseguro que es absolutamente divertido. Siguen siendo súper interesantes, además están como primos hermanos. Tú sabes que tenemos al otro lado del río Omo tenemos los Suri y un poquito más allá hay una etnia que se llama los Cachipo, que también tienen el plato labial, diferentes tamaños, diferentes formas. Originariamente estos platos eran de marfil. Exacto, eso te quería preguntar, porque el plato labial, hay varias teorías sobre el tema del plato labial. Hay muchos estudios antropológicos. Ay, mira. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es tan fascinante, es una parte decorativa, tiene mucho significado, ¿no? ¿Qué podemos hablar del plato labial en este tipo de tribus? Y aquí vemos una de tus imágenes, que por cierto es chulísima, que mucha gente se pregunta cómo come esta señora, si quita el plato, obviamente, cuando va... Sí, pero fíjate, Rafa, que durante mucho tiempo se ha comentado que lo del plato labial incluso podía haber sido, pues, un corte para afearse, ¿no? Para que las mujeres se afearan y no fueran robadas por otras etnias. Eso está bastante descartado hoy en día. El plato labial forma parte de la identidad de los Mursi y forma parte de su criterio de belleza, que los podemos criticar o no, pero aquí también se hacen muchas cosas raras, ¿no? Bueno, aquí vemos muchas extensiones en los lóbulos, mucha gente que lleva, y cuál es el origen de todo eso. O sea, que tampoco, ¿no? Al final la estética, ¿sabes? Los discos que se ponen en algunos lóbulos jóvenes especialmente, que también tiene un origen, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, puramente estética. Al final es lo que te comento. Al final la estética en cada pueblo la vive de una manera diferente, ¿no? Y curiosamente esto del plato labial, y es muy curioso porque hoy en día prácticamente todos los platos labiales están hechos de barro. Cuando yo empecé a ir a Etiopía, muchos eran de madera, cada vez. Los de madera también los tienen todavía, pero eso se los guardan, pero porque muchos de estos platos que tienen ellas, cuando vienen los turistas, incluso los venden, ¿no? Pero forma parte de su identidad y forma parte de su estética. Y los ponen para estar guapas. Es que es así de sencillo, ¿no? Aquí hacemos otras cosas, ya te digo que podemos tener, hay gente que se pone las manos en la cabeza y dice, pero qué barbaridad. Pues yo no sé qué es más barbaridad, si esto o operaciones estéticas que se hacen aquí, tanto hombres como mujeres, ¿no? Al final es un tema de criterios que yo te digo que cuando conoces a la gente, a mí incluso me parecen guapísimas cuando llevan el plato puesto. Es verdad que es una deformación importante y además te digo que incluso se tienen que quitar 2 dientes de los de abajo, porque si no muchas veces el plato roza y les molesta, ¿no? Pero hay una cosa curiosa con lo del plato labial, que todavía hoy en día eso se mantiene, se hace, pese a que poco a poco se va educando y tal, porque es verdad que es una alteración muy, muy bestia del cuerpo. Pero las chicas jóvenes deciden si se lo hacen hoy en día, todavía hoy en día, ¿no? Hay muchas que deciden que no, pues porque no quieren hacerse un agujero en el labio y no quieren llevar un plato porque no les parece bien, pero hoy en día hay chicas todavía que dicen que sí. Entonces lo que hacen a la edad de unos 12 años aproximadamente, se hacen una pequeña incisión en el labio inferior y ahí meten un pequeño taco de madera, ¿vale? Durante días, semanas, le ponen un ungüento de hierbas y tal para que no se infecte esa pequeña fisura, que luego poco a poco, una vez que pasa y ya empieza a cicatrizar, poco a poco lo que van haciendo es ir poniendo platos de madera cada vez más anchos, hasta la barbaridad como esta que vemos aquí en la foto, ¿no? Creo que tengo otra, que no sé si está aquí. Y no me acuerdo de ir poniendo las fotos. No tengo otra aquí. Bueno, es igual. En todo caso, es un ejemplo. Esta mujer es de la etnia Suri y es uno de los platos más grandes que yo he visto nunca. Tengo una foto con este plato y tengo otro, un plato con forma trapezoidal también muy grande, de madera muy, muy bestia. Entonces, bueno, los Mursi, para mí, junto con los Suri y con los Cachipo que comentábamos, siguen siendo una de las etnias interesantísimas. Otra ceremonia potente, Rafa, como las que más potentes que yo haya visto nunca ni en África ni en ningún lugar, ¿no? Que es la ceremonia del Donga. La ceremonia del Donga, durante unos años, los últimos años, ha estado prohibido el acceso a los turistas, ¿no? Porque como todo se empezaba a distorsionar también, ¿no? Habían empresas
y no empresas, es igual, fotógrafos que pagaban, que organizaban. pagaban por organizar un donga. Pero estamos hablando de ceremonias muy potentes, donde la gente se hace daño, incluso en ocasiones se llegan a matar, ¿no? Porque no es el objetivo, ni mucho menos, y además ahí hay árbitros, ¿no? Que son los elders, los ancianos o gente un poco más de edad más avanzada, que se encargan de marcar los criterios de si tú has ganado o no has ganado. Pero claro, imagínate, ¿no? Pues que habían empresas que llegaban y quiero ver porque los clientes querían ver el donga. Pues yo, ¿cuánto cuesta montar un donga? Pues al final todo se puede comprar. Entonces, llegó a prohibirse durante varios años y ahora otra vez. Esto se hace normalmente después de la cosecha. La cosecha puede variar, pero te diría Sí, que... noviembre, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente, Más o ¿no? menos. Aproximadamente septiembre, octubre, yo he encontrado en agosto, he encontrado incluso en junio. Por suerte lo he visto varias veces y eso ya te digo que es una experiencia muy, muy potente. Entonces, bueno, sí que sale de aquí, de estas luchas con estos palos. Donga es el nombre que recibe la ceremonia, pero a su vez es el nombre de ese palo, de un palo de unos 2 metros, que en su punta de arriba acaba con una forma fálica. Y ese palo es con el que ellos luchan. Hay más o menos unas reglas, incluso ya hay unas protecciones, en este caso no, pero te digo que creo que tengo alguna foto con un... Sí, los que hemos tenido la oportunidad de ver un donga, Tony, realmente ver dos hombres potentes, fuertes, musculados, dándose de palos, Es muy bestia, la verdad es que impresiona mucho. sí, La verdad es sí, que sí. impresiona mucho. Como dice Pep, compañero dice potente, sin duda. Sí, Muy sí. potente. Bueno, pues yo no sé, yo me he descargado las fotos, pero luego no las encuentro. No, De las no meter. te preocupes, Bueno, no te preocupes. entonces Ya con esta foto. es una ceremonia muy interesante. Además, cuando hay un vencedor, en el momento que hay ese vencedor, hay muchas luchas, ¿eh? Durante un día, dura varios días y la preparación es muy bestia porque además también se prepara mucha bebida a base de sorgo. Estamos hablando de una ceremonia en la que pueden participar más de 1000 personas. O sea, no estamos hablando de 1000 Estamos personas. hablando, sí, pero es una ceremonia que la ves o no la ves dependiendo del momento en el que está y etcétera. Nos preguntan una cosa importante, Sí. si todavía hay conflictos entre las etnias. Entre todas las etnias, estamos hablando de un mosaico etnográfico en este sur de Etiopía, como hablamos a parte y parte del río Omo. Si todavía hay conflicto, sí hay conflicto, claro que hay conflicto. Hay conflicto entre las etnias, porque al final hay conflicto entre las etnias sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Y ahora este año hemos pasado un momento difícil. ¿Difíciles por qué? Pues porque resulta que las lluvias, que llueve más de lo normal, ¿no? Que es lo que ha pasado este año. Este año, o sea, llevábamos unos años con sequía, este año resulta que ha empezado a llover y han habido unas lluvias torrenciales, no solamente en Etiopía, han habido en Kenia, han habido en Tanzania, nos ha afectado en Tanzania, en Uganda, en muchos de los destinos que trabajamos hemos tenido problemas con los vehículos, ha sido un drama, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve más de lo que toca, pues los cultivos no salen, porque el agua arrasa los campos de cultivo. Entonces, pues bueno, ahí hay problemas de gana incluso, ¿no? Entonces la gente, pues sí, tienen que moverse a buscar en ocasiones pues las vacas de la etnia vecina y no es que sea algo continuo, no hay siempre, pero Claro, estamos hablando, Tony, no olvidemos que allí el gran bien preciado, que por eso tienen los Kalashnikov, es el ganado. El ganado es el oro, sí, vamos, el oro para ellos. el ganado lo es todo, exacto. El ganado lo es todo para ellos y ellos matan por su ganado, lo tienen clarísimo. Vamos, no se pueden quedar un hombre Mursi, un hombre Hammer, un hombre Dasanich, no se puede quedar sin ganado. Entonces, bueno, no es que es algo que nos afecte en nuestros viajes, porque además la parte buena que tenemos es que tenemos contactos prácticamente en todos los lugares, tenemos muy buenos guías locales y tenemos la información, ¿no? Este año tú sabes que, por ejemplo, tuvimos problemas con los Mursi durante unos meses porque estaban en conflicto con los Dari y que es la etnia vecina que viven alrededor de Jinka y durante... No, ya está, Vale. sí, se ha ¿Se ve? ido. Vale. Sí, Tony, continúa. Durante varias semanas, meses, pues estaba prohibido ir a los Mursi y luego durante varias semanas se podía ir a los Mursi, pero con policía en un convoy, lo cual ya también distorsiona un poco todo, ¿no? Durante ese tiempo incluso desaconsejamos a muchas agencias cambiar, o a gente que viajaba con nosotros, cambiar el programa y no, porque no nos parecía que la experiencia, si ya a veces es complicada, si encima añades
esta complicación de ir con un convoy militar y tal. Pero sí, hay conflicto en muchas ocasiones, no solamente en Etiopía, en el norte de Kenia, en Sudán del Sur, en Angola. Sí. Tony, nos van preguntando cosas. Yo intento, si fallamos en alguna pregunta que hacéis, perdonadnos, pero las responderemos más adelante. Nos pregunta Cristina que cuál es la mejor etnia para convivir. Nosotros siempre apostamos por hacer una convivencia con la etnia. ¿Cuál dirías tú? Claro, yo en eso soy poco objetivo. Yo en eso lo tengo clarísimo. Para mí son los Hammers. Los Hammers. Yo he tenido experiencias vitales muy, muy importantes en los Hammers y para mí son los mejores, pero un poco por las experiencias que yo he tenido con ellos, ¿no? Al final, pero también te digo porque, por ejemplo, los Suri, los Mursi, e incluso los Dasanech o los Consul, me da igual, no sé, hay muchas y muchas interesantes. Yo sí que tengo predilección por los Hammers, pues porque tengo allí una familia Hammer, como aquel que dice de hace muchos años que tengo relación con la misma gente, más de 20 años, que conocí una familia y la verdad es que, bueno, ya sabes tú que cada vez que voy a verlos, me estoy con ellos, duermo con ellos, vivo con ellos y yo no, en eso no... Sí, si quieres hablamos ahora de los Hammer, llevamos más o menos media hora hablando. Vale. Sí, hablamos de los Hammer que es... Mira, espera, Rafa, un segundo, déjame que comente un poco antes de... Antes que la gente se maree por la sangre, ¿no? Sí. Sí, la he dejado mucho rato, ¿no? Esta foto. La he dejado un poco rato y parece que le están haciendo... un poco el valor de la estética. También la foto anterior donde se ve la sangre también no deja de ser estética, ¿no? Escarificaciones, peinados, brazaletes, todo eso, lo potente que llega a ser eso, ¿no? En estos grupos del sur de Etiopía, ¿no? Cada uno con su estética. O los Disi con los tatuajes corporales y faciales. Y faciales. También. Son cosas muy curiosas y bastante únicas. El tatuaje de los Disi, por ejemplo, los Disi, que es una etnia muy poquito conocida, que viven también en la zona de los Surma. De hecho, ¿ves? Estos tienen conflicto con los Suri en muchas ocasiones porque comparten territorio. Cuando comparten territorio, en algún momento se hostian los unos con los otros y eso es así. Principalmente, ya te digo, por cuando hay dificultades, ¿no? Pero lo importante que es la estética, que tiene además, siempre está cargada de simbolismo, diferentes etapas de edad, con diferentes peinados para las mujeres, los brazaletes cuando ya están casadas, brazaletes símbolo de riqueza, de poder, pero además en muchas ocasiones lo utilizan para hacer música, tanto Hammer como Suri, cosa que es fantástico. Aquí te acordarás de esta foto porque estábamos juntos. Sí. Es Natu, ¿no? ¿Ella? Natu y Kibu, que es Kibu, sí. Que estuvimos con ellos. Es una chica fantástica que conocemos hace muchos años y que siempre que vamos a Kibis, que es donde vive, la vamos a visitar. Y Kibu, que Kibu dejó su tribu durante varios años para ir a buscar oro a la zona de Dima. Y la verdad es que las pasó canutas. Yo la última vez que lo vi estaba bastante fastidiado. Y si quieres... Sí, estábamos viendo una escarificación con era Natu, no sé si era Natu también que le estaban haciendo una escarificación. No es Natu. Lo de las escarificaciones, esto que comentaba antes, al final forma parte de la estética, ¿no? La estética, y no solamente es estética, es también demostración de fortaleza, ¿vale? Una mujer o un hombre... Hay más significados, ¿eh? Una escarificación se puede hacer por temas de salud a veces, se hacen unos cortes que quedan marcas para siempre, identidad tribal, ¿no? Que en esas marcas que pueden hacerse en la frente, decoración, pura decoración. En este caso, esta chica Suri, esta foto tiene muchos años, era pura estética, quería hacerse una V, como tenían muchas mujeres de su aldea, y ya está. Entonces, evidentemente, no lloran, ni gritan, ni hacen ninguna demostración de dolor. Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Demuestran esa fortaleza, somos capaces de aguantar y aguantamos porque además somos las mujeres que tenemos que mantener a los hombres de nuestra aldea, a nuestros niños, a nuestro pueblo. Entonces, la mujer en estos poblados tiene esa función tan importante, ¿no? Sí, los Hammer, Tony. Yo voy a explicar una anécdota. Evidentemente es uno de tus favoritos. Sí. Yo me acuerdo una de las veces que fui contigo, la primera vez que fui contigo, nos bajamos del coche justo cerca del centro. Empezaron a salir niños y mayores saludando y empecé a ver niños que se llamaban Antonio. Y yo decía, hostia, Tony, explícame eso porque no lo entiendo. O sea, Antonio por aquí, Tony por allá, y había niños que se llamaban Antonio. Y evidentemente eran niños que tú de alguna manera habías apadrinado y de alguna manera tienes una relación muy importante, ¿no? Porque allí hay la segunda familia. Allí salió el origen también de lo que es la empresa en Etiopía, Endo Etiopía.
ahí está Indo, ahí está Lailó, Sí. ahí están los pequeños Antonios, ahí hay una segunda familia que vale la pena conocer. Sí, sí. Yo, claro, sí, sí, tú conoces bien la historia, ¿no? A mí me pasaba, Rafa, durante muchos años y ahora cada vez menos, ¿no? Ya llevo, no sé ni cuántas veces he estado, yo creo que más de 50 seguro y más de 60 seguro en Etiopía, sí, sin duda. Pero a mí me pasaba que cuando yo iba hacia el sur de Etiopía, llegaba a un punto que era la zona de Conso, ¿vale? Y hay un punto de la carretera que sube Conso. Conso es otra etnia y esta etnia vive en unas montañas, las montañas de Conso, que es el previo paso, digamos, antes de llegar a lo que es el Valle del Lomo. Eh, cuando yo había pasado las aldeas Conso y yo llegaba a unas vistas que hay, que se ve todo el valle, siempre paras ahí el coche pues para hacer alguna foto, tanto si vas con gente como si vas solo, ¿no? Paras el coche y porque tienes unas vistas espectaculares de lo que es ese valle, ¿no? Tan importante y esa falla del Rift y tal. Yo me emocionaba durante muchos años, a mí se me escapaba la lágrima porque veía algo ahí, ya estoy cerca de otra vez de esa familia, ¿no? Que los voy a volver a ver. Para mí Etiopía marcó un antes y un después el viaje, yo lo he explicado muchas veces la gente que me conoce, ¿no? Y en parte fue por ese contacto con la etnia Hamer. Yo tuve la suerte de unos conocidos, me pasaron unas fotos. Esas fotos, claro, hace 20 y pico años, llevar fotos a Etiopía no era tan fácil. Hoy en día es muy habitual, pero hace 20 y tantos años nadie llevaba fotos a Etiopía. Pues yo llevé unas fotos y dediqué mucho tiempo, 3 días, para encontrar a la gente de esas fotos, porque no los encontraba yo. Pero para mí era como yo estaba muy nervioso. Un reto. Sí, un reto y también una manera de poder entrar en esa gente, ¿no? En esa gente que yo no sabía. Yo estaba nervioso porque no había tenido una experiencia tribal así tan importante. Había estado en algún lugar, pero no, yo quería estarme días con ellos y quería conocer más de todas las etnias que habían ahí en el sur de Etiopía, ¿no? De algunas de ellas, ¿no? Entonces yo llegué a encontrar a esa gente de las fotos y bueno, pues fue un poco la entrada con un pie, o con un punto de cordialidad, de amistad, te diría, enseguida, ya sabes que son pueblos muy cordiales, ya sabes que son gente que te abren las puertas enseguida cuando tú llegas, ¿no? Lo mismo que hacen, por ejemplo, los bereberes con el té. Cuando tú llegas a una aldea Hamer, enseguida te abren la puerta de su choza y te invitan a un té o a un café que lo beben en estas enormes calabazas, ¿no? Yo me he bebido muchos litros de este café con ellos porque lo sé, delicioso, sí, por sí, decirlo suave, ¿no? sí, sí. No, no, a ver, al final no deja de ser. Es curioso porque estas etnias no consumen café como lo conocemos nosotros, consumen lo que es la cáscara del café, ¿vale? Que es muchísimo más barato. Y con esa cáscara del café lo que hacen es una infusión y siempre tienen. La mujer Hammer siempre tiene esa cáscara de café hervida, esa infusión hecha en su cabaña, pues porque no para los turistas, evidentemente, para los hammers que se mueven arriba y abajo, ¿no? Cuando un hammer se va de una aldea a otra por un mercado, por lo que sea, muchas veces para en cualquier cabaña. Yo he estado muchos días con ellos, he estado hasta temporadas de hasta 15 días con los hammers en varias ocasiones, claro, y en eso te das cuenta de cómo funciona su día a día, ¿no? Y su día a día es muy curioso, porque tú vas caminando y te puedes parar en la primera cabaña, en la primera choza que veas, a tomarte un café y te van a poner casi sin hablar, ¿eh? Te metes como puedas, te sientas donde puedas porque no ves nada, sí, y ahí te pones la calabaza, te inflas de calabaza y que sea lo que Dios quiera. Es que claro, los Hammer tenemos tantas anécdotas. Nosotros, tú sabes que tenemos un amigo, un compañero, que le llaman Malata. Sí. Que eso también fue muy divertido. ¿Sabes? Él no sabía qué significaba Malata, sí, que debe estar por ahí escuchándonos, sí, y fue hace un par de años o 3 que llegó allí y dice, tú te llamas Malata. Pensó que era un nombre tradicional bonito y Malata significa, ¿qué significa? Significa que estás calvo. Que estás calvo. Sí, sí, bueno, es uno de los Tonys traviesos como ninguno. Vamos, te digo yo que acabará siendo el jefe de los Hammers, estoy convencido, a no ser que cambie un poco porque es brutal. Pero sí, lo de Malata nos hizo reír a toda la gente. Mira, Tony también está por aquí, que también lo vivió. Y mira, he puesto esta foto, Rafa, que esta foto es de Ami. Ami para mí ha sido, pues eso, un poco la chica que me ha abierto las puertas. Yo conocí a Ami cuando tenía unos 8 años y he podido ir viendo un poco, pues toda su vida, ¿no? La tengo además fotografiadas y con ganas de escribir algún día sobre esa experiencia, ¿no? Porque para mí ha sido, yo creo... Deberías hacerlo porque has fotografiado muchísimo, sí, y yo creo que
esta historia que la conocemos por ti mismo, que lo has explicado muchas veces. Sí. Me acuerdo muchas veces cuando vamos con gente y tal, esas anécdotas alrededor de un fuego, todas estas experiencias, eso un día algo tienes que hacer, pero sí, continúa. Sí, no, te iba a decir que al final yo conozco a Ami cuando tenía, pues eso, yo te digo, no sé, 8 o 10 años máximo, y era una niña guapísima, divertida, una niña Hammer. Era la hermana, una hermana de 4, ¿no? Una hermana de 4, con las 4 hermanas he tenido relación durante muchos años, las he ido visitando. Una de ellas, curiosamente, ahora está en Addis Abeba. Todas han dejado la cultura Hammer, bueno, por esto que ahora voy a explicar ahora, pero a mí me introduce dentro de lo que es la cultura Hammer de una manera bárbara, ¿no? Porque además muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Cómo te entiendes? Cuando llegas a estas aldeas, ¿cómo te entiendes? Y es difícil de explicar. Evidentemente no vas a tener conversaciones filosóficas con una Hammer, pero te aseguro que yo me he llegado a entender mucho con Ami especialmente, ¿eh? Pues porque había una conexión que a mí se me hace difícil de explicar. Y yo conocí y he visto un poco el proceso de su vida, ¿no? He visto que ese proceso además al final es algo que podemos aplicar a cualquier mujer Hammer. La mujer Hammer se tiene que casar, evidentemente, y tiene que seguir con la tradición, porque además la tradición Hammer es extremadamente fuerte. Entonces, una mujer Hammer no escoge su matrimonio. Hoy en día se está hablando de que quieren, de que empiezan, pero a día de hoy la tradición Hammer es clarísima, es muy fuerte y al final son acuerdos familiares los que deciden con quién se va a casar, al margen de que ellos puedan coquetear luego con otros hombres antes del matrimonio. Pero la mujer Hammer tiene ya asignada una familia cuando llega a su edad de casarse, digamos, de casarse por decir alguna hora. No hay una boda como entendemos nosotros. Yo viví ese proceso ella no quería, le asignaron un hombre bastante mayor que él, pues igual ella tenía 15 cuando la casaron y el hombre podía tener 35, una cosa así. Y el proceso fue extremadamente duro. Fíjate que ella se entera a través de teléfono ya hace unos años de que yo estoy en Etiopía y quiere que baje a ver esa boda, quiere que baje a esa celebración. Yo me estoy con ella pues casi 2 semanas esperando que llegara el día. Y ella no quería marchar, lo tenía clarísimo. Pero tiene que marchar, la tradición le marca que tiene que marchar porque además será la primera esposa de un hombre Hammer. Bueno, fue una experiencia enriquecedora porque yo aprendí mucho, estuve los días previos, aprendí muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, fíjate, Rafa, que eso tú lo sabes porque también lo has visto y tal, pero cómo cuentan los días los Hammers, no los Hammers, muchas de estas etnias, ¿no? Es muy curioso cómo cuentan los días, ¿no? Porque yo empecé a ver que querían organizar algo para más o menos, entendía yo, unos 4 o 5 días, ¿vale? No tenía muy claro para cuándo. Pues lo que hice, yo lo acompañé a repartir unas ramitas, cortó muchas ramitas, ella con alguna amiga más, cortaron muchas ramitas y esas ramitas hicieron como 6 nudos, ¿no? Y empezaron a repartir ramitas por toda la aldea, por todo Turmi, a la gente que querían que viniera al día de su ceremonia, ¿vale? Entonces, la invitación, ¿no? La invitación era la invitación. Y es muy curioso porque los Hammers utilizan cada nudo es para un día. Ellos no tienen lunes, no tienen martes, no tienen domingo, no tienen semanas, no tienen meses, no tienen calendario. Entonces un poco se mueven. Entonces era muy curioso porque sí, ella iba repartiendo esas ramitas y esas ramitas de lo que servían era para ir cortando cada día un nudo hasta que no quedaba ningún nudo. Y ese día era el día de la ceremonia en la que un montón de mujeres vinieron a casa de Ami, a casa de Ailó, que es donde es la hermana mayor, para ver un poco pues eso, para celebrar su despedida. Y yo el otro día miraba fotos y claro, las fotos de Ami durante esa despedida son dolorosas, pero mucho, porque además ella se pasa llorando muchas horas y es muy curioso porque las últimas 24 horas que ella está con su familia, las mujeres de su etnia, de sus vecinas, sus amigas, su familia, todas sus hermanas, todas, la rodean durante, ya te digo, 24 horas y esas últimas 24 horas están cantando, se van turnando y van cantando con unos cánticos brutales que los tengo grabados y que te digo que todavía me emociono cuando los escucho, ¿no? Porque yo lo pasé mal también porque veía que era algo en contra de su voluntad. Ella marcha, después de marchar, pues consigue llegar a Dimeka caminando 40 kilómetros el día con el padre de lo que es su marido. Y fíjate lo que le espera en los próximos meses, ¿no? Durante prácticamente 6 meses tiene que estar con lo que es la futura suegra en una cabaña cerrada,
las suegras tienen que encargarse de cebarla, o sea, la tiene que alimentar con sangre, con leche, principalmente sangre y leche, y además ella no puede tener contacto con el exterior durante toda esta temporada. Llega a coger pues 20, 30, 40 kilos, una barbaridad. Y en Un ese, confinamiento, sí, otro tipo de un confinamiento. confinamiento bastante salvaje. Y en ese momento está ya preparada, digamos, para ser entregada al marido, ¿no? Entonces, mientras, en ese proceso, el marido ha construido una cabaña, una choza nueva cerca de donde vive la familia, y se entrega. Bueno, es una historia que a mí yo aprendí con ellos y la verdad es que es una de tantas porque al final esta historia acaba mal, luego ella se quiere separar, es mucho más larga, ya cuando escriba ya la gente sabrá un Sí, poco. te animo a que lo hagas porque la verdad es que es una historia vivida cada año, porque además cada año con contacto directo, bueno, yo lo sé porque Sí. explicabas, ¿no? Un poco cómo podíamos ayudar, pero también hay una tradición que tiene un peso específico y más en la cultura Hammer. Eh, ¿Cómo sabes que una mujer Hammer está casada? Háblanos de los collares. Bueno, mira, fíjate, la mujer Hammer, un hombre Hammer puede tener varias mujeres, y la primera mujer es la que lleva un collar especial con una protuberancia aquí en el cuello muy potente. Claro, a mí tenía este collar, y voy a poner otra foto porque si no, mira, aquí esta es a mí también, justo pocos días antes de marchar de su casa, que la familia se encargaba también de arreglarle el pelo, de ponerle pues toda la decoración, los kaoris estos preciosos, los collares, todo. Entonces, bueno, ella iba a ser la primera esposa. Pues en el momento que ella llega a la aldea de su marido, le ponen un collar de primera esposa. El collar de primera esposa es este que digo que lleva una protuberancia en la parte de delante. Y esto lo pone un herrero. Lo pone un herrero que la figura del herrero es súper importante en estos pueblos, ¿no? Porque claro, hace cosas tan importantes como esta. Y este mismo herrero es el que hace los brazaletes, el que hace todos esos brazaletes que tienen todo ese simbolismo. Ella ese collar es para siempre, no puede quitarse ese collar nunca más. Con lo cual, ¿qué pasó? En el caso de Amy, por ejemplo, que yo lo conozco bien, ella renunció a ser Hammer y lo primero que hizo es quitarse ese collar. Quitarse ese collar ya está, me voy de la cultura Hammer. Tengo que... Claro, es que, perdona, Tony, Sí, porque sí. creo que Clara nos pregunta, ¿es posible separarse? Estamos hablando que una separación que tú has vivido, bueno, en el Mm. caso de Ami, una separación, no solamente separarte del marido o del esposo, es separarte de toda una cultura, renunciar a todas unas tradiciones que es muy fuerte, No es es, muy duro para un hammer. claro, no es posible separarse, no lo es porque la ley Hammer no lo permite, por decirlo de alguna hora, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa en este caso? Que ella no quiere seguir, porque además hay temas de agresión, que eso la gente bueno, cuando vas a un viaje turístico de 2 días en los Hammers es imposible enterarse de esas cosas, ¿no? Pero hay bastante agresión del hombre a la mujer. Claro, no te puedes separar, tienes que aguantar hasta el final, ¿no? Porque si te separas es una deshonra enorme para la familia y eso hoy en día hay un conflicto muy grande en todo esto, ¿no? Porque se mezcla la ley de Etiopía, ¿no? Y hay una legislación, evidentemente tú no puedes pegar a una mujer y menos matarla, ¿no? Con la ley Hammer, ¿no? Que es extremadamente dura y extremadamente fuerte. Entonces, claro, ahí genera un conflicto. Yo durante varios años yo lo pasé muy mal porque yo a ella la estuve ayudando en ese momento de separación, pero separarse quiere decir me quito el collar Hammer y me olvido de esa cultura para siempre. Y estas chicas acaban siendo un poco Parias, ¿no? sí, unas parias. Hay muchas. Yo sabes que yo siempre que voy a Turmi acabo estando con ellas porque para mí forman parte de mi familia, pero hay muchas mujeres que entre ellas se agrupan, entre ellas se cuidan, entre ellas se preparan la comida, entre ellas quedan para beber, ya no pueden participar de la ceremonia Hammer, de las ceremonias Hammer, que para ellas es importantísimo, no pueden porque no se les permite. Pero bueno, es una historia dura de la mujer Hammer, como podría ser la mujer Dassanage, como podría ser la mujer Mursi, ¿eh? Sabes un poco que estas mujeres que tienen esta personalidad y esa fortaleza física tan impresionante que yo, bueno, en muchos lugares, pero especialmente en Etiopía, a mí me ha sorprendido me sorprende siempre que voy. Yo veo esas cargas de leña que no las he visto en ningún otro lugar del mundo en la espalda de una mujer. En Etiopía los he visto en los Hammer, los he visto en los Konso,
pero no, o los 12, ¿no? Cargas de 80, 90 kilos y que pueden estar caminando un día, o sea, con una carga de estas. A mí eso me deja impresionado, porque yo muchas veces viajando he parado y yendo con gente y hemos hecho una prueba de a ver quién es capaz de mover una carga de leña y la gente no puede ni moverlo ni 2 metros, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la verdad es que es una historia potente. Es una historia tremenda. O sea, la verdad es cuando hablamos de que es interesante convivir con las etnias, estar un tiempecito con los Hammer es muy interesante. Nos preguntaban por aquí que explicara si tenemos tiempo. Ya sabes que estamos monopolizando un poco Sí, sí. con los Hammer, pero vale la pena. El tema de los gemelos en los Hammer y también el tema de los dientes, Uf, un poco. claro, este es un tema muy tabú, muy tabú. No sé quién lo ha preguntado, pero poca gente sabe sobre estas Creo que cosas. Ana, creo que Ana. Vale, sí, hay en la cultura Hammer, no solo Hammer, Caro también, son primos hermanos, tienen la misma base lingüística. Hay una parte de su tradición muy oscura y muy dura, ¿no? Que hay los niños Mingi, que se llaman. Los niños Mingi son niños que por diferentes motivos se les asigna este nombre, niño Mingi. Y un niño Mingi es un mal augurio para la familia, con lo cual hay que sacrificarlo. O sea, estamos hablando de una cosa muy salvaje. ¿Qué pasa? Que eso está perseguido desde hace muchos años y nadie quiere hablar de eso. Se sigue practicando en algunos lugares del Valle del Lomo, Hammer, y yo que tengo gente allí que conozco desde hace muchos años y que he preguntado por este tema en concreto, se siguen haciendo cosas que se ha hecho algún documental y se ha hecho alguna animación, alguna cosa así un poco para recrear, digamos, no salía la palabra, recrear un poco esta historia, y es un documental bastante potente, no recuerdo de quién es, pero sí, hay varios motivos, y uno de ellos es si son gemelos, si hay alguna malformación, o si salen los dientes de abajo. Si son gemelos, uno de los dos se debe sacrificar, no los dos, uno de los dos. Si salen los dientes de arriba antes que los de abajo, eso es un mal augurio. ¿Y qué pasa? Que al final tú vas a encontrar cosas para culpar a ese niño, porque cuando no es mucha lluvia, es poca lluvia. Tú vas a decir, Claro. y van a decir, ¿veis? Es que no hemos... A ver, es un tema que tampoco hace falta porque hoy en día prácticamente está extinto, se sigue haciendo en familias, pues como pasa con todo, ¿no? Familias muy tradicionales que no quieren salir de eso y que pasan un poco de lo que es la parte legal del país, pero sí que está muy perseguido porque al final estamos hablando de un asesinato, ¿no? Por más que la tradición Sí, no, está claro. se venga haciendo de hace muchos años, hoy en día eso no tiene ningún sentido para nada, ¿no? Los Hammer, que nos sigue apasionando. Ya sabes que muchas veces nos preguntas, queremos ir a estar con los Hammer, pero queremos ver un Ukulibula. Hay gente que nos pide un Ukulibula. ¿Y qué le decimos nosotros? Que como en Galicia, ver los ailos, pero a veces se puede ver, otras veces no se puede ver. Porque es verdad que hay gente que organiza esta tradición, esta ceremonia, cosa que nosotros nos negamos en redondo Sí. a participar de eso, pero no deja de ser una tradición que siempre que podemos, siempre con nuestros contactos locales que tenemos por todo el territorio, cuando hay la posibilidad de ver un ukulibula, que ahora explicarás un poco el famoso salto De la al toro, vaca, sí, que a mí no me ¿no? gusta De la llamarla vaca, así, sí, sí. pero sí, porque el nombre no tiene nada que ver, el nombre original no tiene nada que ver con el salto de la vaca, se instaura el salto de la vaca porque hay una parte de la ceremonia, que es una ceremonia súper compleja, en la que el protagonista de esa ceremonia salta las vacas. Pero de ahí a llamarle el salto de la vaca, pero bueno, ya sabes que le ponemos nombres Sí, a bueno, se ha todo. popularizado de esta Sí, manera, pero sí que sabes que mucha gente como se queda con sí, el nombre, o se queda un poco con esa foto, porque además la ceremonia dura varios días y quizás el punto culminante o uno de ellos es uno de los últimos días cuando sí. se hace eso. Es una ceremonia muy interesante, es una ceremonia, tampoco nos apta para todo el mundo, porque hay que explicar muy bien esa ceremonia, y lo que sí está claro que Riff Bar y nosotros no entramos en organizar nada. Haremos todo lo posible por vernos, si es que se organiza, Sí. pero en ningún caso vamos a entrar en ese juego. Mm. Tú ya sabes que eso también nos ha generado conflicto muchas veces, ¿no? Porque hay gente, ¿no? Hay viajeros que nos piden, quiero ver el uculíbula. Bueno, pues oye, que si quieres ver el uculíbula, yo no te lo voy a poder garantizar, a no ser que vayamos en la época del año. Es verdad que es una ceremonia que aquí también ha entrado un poco la picaresca de los hammers, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. Es una ceremonia que cuando yo empecé a ir a Etiopía se hacía durante una época del año, un poco lo mismo que pasaba en todas las ceremonias, ¿no? Después de las cosechas. ¿Por qué? Porque después de las cosechas es cuando la gente
cuando hay grano, cuando hay dinero, cuando hay bebida, cuando hay todo, ¿no? Se puede, porque además organizar una fiesta de estas es muy importante y son preparaciones de semanas y meses incluso, ¿no? Porque cuando hablamos de que la familia de Luculí organiza esa fiesta, estamos hablando de que igual participan también 1000 personas, o 500 o 800, me da igual, pero estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y que se tiene que organizar con tiempo porque muchas vienen de lejos y vienen Claro, caminando. exactamente. Hay gente que viene, que tardan días en llegar a la zona de Luculí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente como que hay muchas fotos y muchas imágenes, la gente como que se ha acostumbrado que es normal ver el Luculí cuando vas a Etiopía. Pues no es normal. Yo he ido, no sé, ya decía antes, igual más de 60 veces y yo he visto el Luculí en mi vida igual, no sé, 10 veces, que son bastantes, ¿eh? Pero claro, estando días, muchos días con ellos. Entonces, no es tan fácil. Es verdad que yo no sé hasta qué punto hay empresas, yo sé que hay empresas que están organizando los uculís de una manera absolutamente falsa y engañando al turista. Y cuando tú conoces un poco cómo va un uculí, sabes que ese uculí es absolutamente falso porque no cuadra, ¿no?, con la realidad. Pero también te digo que depende del presupuesto, porque hay gente que es capaz de mover esa fiesta unos días o a base de poner dinero encima, ¿no? Cuando yo empecé a viajar, Rafa, y tú eso también lo has vivido, es que tú para asistir a una fiesta de estas tenías que estar horas negociando y por qué queréis ver la Sí, sí. fiesta. Y a mí es una parte de que se ha perdido porque hoy en día todo se ha... Todo es rápido, todo tiene que mer- ser en ese momento y organizado. Después de comer quiero ver un uculi. Sí, sí, Un uculi. se ha mercantilizado, ¿no? Y ellos te cobran una tarifa que son 800 bits, me parece que son hoy en día. Tú pagas los 800 bits y puedes ir a ver el Uculi. Bueno, en cierta manera yo tampoco lo veo mal, ¿eh? Porque al final esos 800 bits yo sé que ese dinero va para comprar comida, va para comprar bebida, porque lo que te digo, la familia del Uculi se gasta mucho dinero durante los 3 días que dura la fiesta, principalmente. Ahí dura más, pero los días importantes son 3, ¿no? Entonces hay bailes, hay comida, hay bebida, hay el salto de la vaca, hay unos latigazos que los maza, que son unos hombres que ya han pasado por esa ceremonia, le dan a las mujeres. Porque el tema del ukulí, no sé si cómo vamos de tiempo, ¿eh? Pero lo voy a explicar No así lo como... sé, yo creo que deben quedar como unos 7 minutos Vale, más o menos, ¿eh, Tony? sí, bueno, tenemos tiempo, veo que hay gente ahora. El tema del ukulí es una ceremonia que además tiene mucho simbolismo. La gente tampoco, yo he leído muchas veces, empiezas a leer información por ahí y tampoco, al final ya sabes que la información se repite, puede ser errónea, pues se va repitiendo en mil sitios, ¿no? El tema del ukulí no tiene ni siquiera que ver con la edad, ¿vale? Tiene que ver con que un hombre esté preparado o un joven tiene que estar preparado para, para estar con una mujer y para crear una familia. Y eso puede pasar a los 18 años, pero también puede pasar a los 30. Tú conoces a Daina. Daina es un amigo Hammer que hizo el ukulí súper tarde. Yo siempre le preguntaba, ¿pero tú por qué no haces el ukulí? Y me decía, pues porque no tengo suficientes vacas y no puedo hacer, y no puedo hacer el ukulí. Tengo que esperar un poco más, tengo que comprar no sé cuántas cabras, tengo que comprar no sé cuántas vacas, porque ellos ya saben cuál va a ser su mujer, pero no podía hacer ese paso. Que además ese paso de a ser un hombre puro, ¿no? Ese paso de venir de ser un hombre impuro, de joven, de loco y tal, a estar centrado después de esa ceremonia, ¿no? Porque vas a ser el responsable de una familia. Entonces, bueno, es una ceremonia, ya te digo, que me da un poco de rabia porque parece como que se ha frivolizado mucho y como que sea súper fácil y es una ceremonia muy, muy, muy potente, muy compleja, porque tiene 1000 historias y 1000 símbolos y bueno, es una ceremonia que hay muchas fotos por ahí puestas y esto me dijo, a ver si tengo, no sé si tengo alguna por aquí. Creo que no, creo que no. Bueno, no pensaba, es que no sé, No te tengo problemas todavía, me descargo las fotos, pero luego no las encuentro No te preocupes, eso son cosas del directo. Sí, No, interesante. Una cosa que quería que vemos a tu espalda y la gente, quiero que expliquemos un poco qué es esto, que vemos en todas las tribus del sur y muy diferentes. sabes bien, tú también ¿Esto tienes qué un... es? Sí, Esto es una almohada súper cómoda. Son muchas cosas, ¿no? son varias cosas, sí. Esto forma parte de la indumentaria de muchas de las etnias del sur de Etiopía, ¿no? Estos taburetes o apoyanucas. Es muy curioso porque además cada etnia tiene su propio estilo, los talla de una manera diferente. Hay los artesanos que son los encargados de hacer ese diseño, ¿no? Y un buen hombre que se precie después de hacer
ese ukulí tiene que ir siempre con su taburete bajo el brazo. Hay dos piezas que forman la indumentaria de un hammer, digamos, cuando ya ha llegado a la edad de adulto. Una es esto y la otra es el Kalashnikov. Es así, pero una cosa le sirve para sentarse bajo una acacia o para dormir. Pensar que se hacen peinados muy sofisticados, con lo cual no pueden acostarse y poner la cabeza en el suelo, tienen que apoyar la nuca sobre uno de estos taburetes. Entonces, bueno, forma parte de su indumentaria y es muy curioso porque yo tengo unos cuantos por aquí, me encanta. Ahora ya no voy a traer, ya me he jurado que no voy a traer nunca más ninguno, porque cada vez que veo uno diferente me dan ganas de traérmelo y tengo muchos que me los han regalado, esa es la verdad. Se está Pero convirtiendo en un sí, museo. Tenemos en sí, la oficina, yo tengo en casa, tú tienes en tu casa y bueno, exacto. pronto iremos. Otro elemento que converge en todas las escenas, que es muy interesante desde el punto de vista antropológico, son los mercados Uf, semanales, que nosotros en nuestros viajes intentamos hacer coincidir. Los mercados que han cambiado mucho en los últimos años, obviamente, porque también la vida allá abajo ha cambiado mucho. Pero es interesante porque encuentras de todo, ¿no? Encuentras de todo. sí, mira, Rafa, yo creo, y voy a proponerte una cosa, que no lo hemos hecho nunca, pero lo podemos intentar, porque creo que se está acabando el tiempo. Me diría que falta 1 o 2 minutos. Si te Ujú. parece, porque esto se corta de golpe, que ya nos pasó el otro día, Ya nos pasó la otra vez. te propongo, para acabar de rematar algunas cosas, porque no vamos a hablar de los viajes, pero sí que me gustaría acabar de rematar Ujú. los Dassanet y alguna cosilla, podemos intentar salir y volvemos a entrar. Y así Sí, tenemos, y dedicamos 15 minutillos más, ¿te parece bien? correcto. Entonces, A mí lo me tienes bien parece tú, porque no te, fantástico. no te he preguntado, no sé si tienes No, algo. no, no, no. La confianza así en directo es tremenda. Se nota que hace muchos años que nos conocemos. No, no, estoy confinado, o sea que Pues estoy hablando contigo encantado. Yo creo que si la gente se quiere continuar, ahora Pues lo cuando se hacemos cierre así, esto, ¿vale? Cierro y volvemos a esperaros un momento porque volvemos a conectar y acabamos con los Dassanage y alguna cosilla más que tenemos por explicar. Pep dice que esperemos que se acabe. Yo como creo que quedan como 2 minutos así. Esperemos que se acabe o directamente No, cerramos tú mismo. Tú que no, eres el no, técnico. sí, bueno, sí, lo corto directamente y hacemos 10 minutos, 15 minutos más, ¿vale? Porque hay gente que estaba Vale. preguntando cosillas. Venga, ahora Si esto es como volvemos. el bis de los conciertos. Otra. Pues venga, vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Hola, no sé si volvemos a estar aquí, creo que sí. A ver si veo a Rafa por aquí, porque acabamos de hablar alguna cosilla que nos ha quedado. La verdad es que hoy se nos ha echado el tiempo encima y yo no he calculado bien y lo siento. Hablaremos 10 minutillos más o 15 minutos más para acabar de hablar un poco de los Dassanage, que nos ha quedado pendiente, de alguna cosilla más. A ver si Rafa me pide acceso. Hola Yolanda, ¿qué tal? Ya os comentaremos también de paso algunas de las charlas que queremos hacer esta semana.
Y no veo a Rafa de momento. Hola, Tony. A ver si Rafa se conecta y acabamos la charla. Que se nos... Gracias, Juan. Tú habías oído cosas ya por eso, Juan? Y Tony también. A ver si Rafa se conecta y si no, os iré explicando. Más que nada quería acabar de explicar un poco sobre una de las etnias también interesantísimas que hay en el sur de Etiopía y no nos ha dado tiempo de explicarlas. Nos hemos liado a explicar demasiadas cosas quizás de Hammers y de Mursis, que son dos etnias que a mí me apasionan, o de Suri, da igual, porque al final son las etnias para nosotros como más importantes. Hay muchas en el sur del Valle del Omo, pero quizás estas, a ver si está Rafa, creo que sí. A ver si está Rafa, no lo veo. Hola, Teresa. Rafa, no te veo, no sé si estás por aquí, si me estás pidiendo acceso, si no, la verdad es que si ves que no, intenta salir y volver a entrar, porque yo no te estoy viendo para darte acceso. Veo a Pep, veo a mucha gente, pero a ti no te veo. Eh, Bueno, pues voy a acabar un poco con lo que estábamos hablando. Rafa estaba comentando un poco de la parte de los mercados. Es verdad que muchas de las rutas del Valle del Lomo se organizan teniendo en cuenta el tema de los mercados, y los mercados en el Valle del Lomo, especialmente en la zona de Hammer o en la zona de Tassanet incluso, o en la zona de Keyafer, hay mercados alucinantes. Y, y es una experiencia bonita. Es curioso porque esos mercados han cambiado mucho. Ya os digo que en los últimos 20 años, cuando yo empecé a viajar a Etiopía, en esos mercados no había, ni habían amaras, ni habían oromos, ni habían souvenirs. Y hoy en día hay una parte importantísima del mercado que se dedica a souvenirs para los turistas. No pensar que la ruta, la gran parte, muchas agencias y muchas empresas que trabajan en Etiopía organizan el viaje un poco para ir cuadrando los mercados que hay en el sur del Omo. Entonces, bueno, pues sí, claro, ahí hay negocio para todos ellos, y se venden pues este tipo de taburetes, los collares de primera esposa que ya no son reales, que son absolutamente hechos para la ocasión. Bueno, la cuestión es que eso es lo de los mercados. Independientemente de esto, sigue siendo una visita interesante. Yo no aconsejo a la gente que dedique eso o que organice el viaje solamente pensando en los mercados, porque hay muchas más cosas, pero sí que forma parte, son mercados potentes cuando no habéis visto un mercado tribal, porque bueno, porque impresionan, ¿no? Es complicado hacer fotos porque al final un poco pasa lo mismo. Puedes hacer fotos a una cierta distancia, pero empezar a negociar ahí fotos de retrato en el mercado acabas liándola bastante siempre. Entonces, la parte de los Dassanage, que se había quedado un poco en el aire. Rafa no puede entrar, ya lo veo ya. Dile que si sale y vuelve a entrar, igual lo puedo ver, porque veo a todo el mundo menos a él. Bueno, en todo caso, la parte de los Dassanage que nos quedaba, que para nosotros es otra de nuestras etnias preferidas del Valle del Lomo, viven al sur de los Hammer, a unos 80 kilómetros, en la población de Dassanage, y para mí estar con los Dassanage varios días es una experiencia maravillosa también. Nosotros desde hace ya bastante tiempo estamos usando una barca que tenemos, que además la tiene un amigo Dassanage allí guardada, una barca para hacer rutas por lo que es el río Omo hasta lo que es el delta del lago Turkana y el lago Turkana. Incluso en ocasiones, cuando la gente tiene tiempo, pues lo que hacemos es 2 días o 3 días de navegación hasta el lago Turkana. Por el medio hay unas aldeas alucinantes de la etnia Dassanage donde no llega prácticamente nadie. Yo creo que somos los únicos ahora mismo que estamos haciendo esa ruta. Y entonces recogemos a la gente al cabo de 2 o 3 días con los vehículos 4x4 en lo que es el lago Turkana. Porque además en esa zona, curiosamente, los Dassanage son muy diferentes a los Dassanage que viven en la zona de Omorate. Porque en la zona de Omorate los Dassanage son principalmente agricultores, cultivan el sorgo, del cual el 80% de su alimentación depende
del sorgo. Tienen mucho ganado y hace unos días hablábamos del ganado de los Dassanetch y lo importante que es el ganado para los Dassanetch. Pensar que hoy en día, como comentábamos antes, ¿no?, hay un conflicto importantísimo en esa parte de África, Etiopía, Sudán del Sur y norte de Kenia, ¿no? Pues porque hay como 5 o 6 etnias, unas que vienen de Sudán del Sur, otras que vienen de... Mira, ahora veo a Rafa, pero lo veo, no sé por qué... Sí, lo veo con su perfil. Rafa, si me pides acceso, te doy. Bueno, no sé, hay problemas técnicos y no sé bien por qué. Entonces, hay una lucha ahí brutal por el tema del ganado entre varias etnias, entre los Toposa del Sudán del Sur, los turcanas que vienen desde Kenia, en motos incluso en ocasiones para atacar al ganado de los Dassanetch. Los Hames, por otro lado, se encuentran muchas veces ahí encerrados entre 4 o 5 etnias con un conflicto muy potente también por el ganado. Ya os digo que ese conflicto no está siempre, pero sí que cuando hay épocas del año en las que hay dificultades, pues porque el clima no acompaña, que eso pasa muchas veces, y sobre todo estamos hablando de los Dassanetch, pensar que los Dassanetch es una región remota de las más duras que hay en Etiopía. O sea, estamos hablando de que gran parte del año están a 40 grados de temperatura. Entonces es una zona durísima, es una zona muy complicada y es una zona interesantísima a su vez. Mira, aquí está Rafa. Sí, hemos hecho este invento y no acabó de funcionar, lo siento porque hemos echado, creo que hay mucha gente que ha marchado, pero bueno, lo hemos intentado porque habían quedado muchos temas en el aire. Rafa, no sé. Hola, Tony, perdona, no había manera de entrar a través del usuario de Rift Valley. Vale. Entro con el mío, que es mucho menos popular, así que te he dejado solo ante el peligro. No pasa nada. Perdonar, no ha habido manera, lo he intentado por todas las maneras, pero no ha podido ser. Rafa, no te preocupes, ya estaba así, ha sido un invento que hemos hecho, a mí me ha costado más de lo que pensaba entrar otra vez, pero bueno, acabamos... No, a mí no me hace eso, sí. Vale, bueno, continúa. Estaba hablando un poco de los Dassanetch y de lo interesantísima que es la visita a los Dassanetch. Que además a nosotros últimamente, nosotros estamos preparando unas rutas muy interesantes etnográficamente para el año que viene, ¿no? En la cual saldremos bastante de lo que es la ruta que hacen el 99% de las agencias. Y ya aparte de incluir los Suri, que los Suri pues sí que están en muchas rutas, pues incluiremos los Disi, que es una etnia muy desconocida, interesantísima. Incluiremos la ruta por el río Omo para llegar hasta el lago Turkana. Hablaba de los Dassanetch en el lago Turkana. Los Dassanetch tienen hasta 8 clanes diferentes y uno de esos clanes diferentes de los Dassanetch es un clan que son cazadores de cocodrilos. Es el único clan que no tiene ganado, que por un lado están no mal vistos, pero sí que son considerados como los más pobres, ¿no? Porque realmente no tener vacas en los Dassanetch es un drama, pero por otro lado a veces son los que mejor viven, ¿no? Porque se dedican a la caza y entre ellos, cuando hablo de caza de animales salvajes, evidentemente, se dedican a la caza del cocodrilo y a la caza, y yo creo que de esto sí que tenía una foto, a ver si la encuentro porque no veas cómo me estoy... Mira, esta es una foto, pero se ve mal, es que claro, el otro tema es cuadrarlas aquí, ¿eh? Esto es un cocodrilo que vi en uno de los últimos viajes que estuve, un cocodrilo que habían cazado precisamente este clan de los Dassanetch, que viven muy cerquita de lo que es el lago Turkana. Cazan cocodrilos inmensos y los cazan de noche con unas condiciones que son para alucinar. Bueno, es una curiosidad. Entonces, a mí es una etnia en la cual cada vez tenemos más información, cada vez vamos descubriendo más cosas y cada vez además tenemos el mejor guía Dassanetch que hay en toda Etiopía. Trabaja con nosotros. Hace un rato me ha llamado para explicarme cosillas de la zona y siempre me tiene súper informado de lo que va pasando allí. Entonces, bueno, os lo digo porque para nosotros es acabar en la zona sur y de los sur más suri, ir a los Niangatón y de los Niangatón bajar por el río hasta la región de los Dassanetch es una actividad alucinante. Hablábamos antes de las escarificaciones, Rafa, no sé si aprecian la foto. Este es un chaval joven, sí, se ve un poco. Dassanetch, y esto no estoy seguro si fue cuando venía Pep y venía Antone que encontramos a este chaval. Este es un chaval que hacía muy poquitos días había matado
a un enemigo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, de una etnia vecina. Y ese enemigo, pues era alguien que venía a robarles el ganado. Entonces ellos no tienen duda, cuando matan a alguien, además, lo que hacen es escarificaciones. Se marcan el cuerpo, porque además luego alardean de eso. Para ellos es una señal de fortaleza, es una señal de poder, ¿no? De poder, y cuando ves un Dassanech escarificado, pues es eso, ¿no? Al final el significado es esto. Esa es una aldea Dassanech muy, muy curiosa y muy bonita que encontramos hace unos años ya dentro de Kenia, ¿no? Es una ruta que hemos hecho en pocas ocasiones, pero que a mí me fascina porque vas hasta el lago Turkana, bajando por una frontera que se llama la frontera de Ileret, y hay grupos nómadas, ¿no? Que viven por esta zona y que van con su material y con sus cabras, en este caso, porque es una zona tan árida y tan dura que no tienen ni vacas en esta zona, ¿no? Y bueno, los Dassanes, ya os digo, una de nuestras etnias predilectas y con las que siempre también, pese a que es duro estar ahí, porque es duro, aquí esta mujer, por ejemplo, comiéndose, no es caña de azúcar, lo parece, es la caña, es el tallo del sorgo, de aquí sacan mucha agua. Como os decía, el sorgo lo pueden comer de diferentes maneras, y una de ellas es comer el tallo fresco durante el día, pues porque de ahí sacan agua, ¿no? Y bueno, ya, yo creo que vamos a acabar. Esto es un hombre durante la ceremonia del Dimi. El Dimi es una de las ceremonias también impactantes. Por desgracia se sigue haciendo la ablación en esta parte. Es la única etnia de todo el Omo, de toda la región del Omo, que hace la ablación. Y el Dimi es importante desde el punto de vista tradicional para la mujer y para la familia de la mujer, ¿no? Una niña a la edad de 10, 12 años tiene que sufrir esa amputación, porque si no va a ser excluida del grupo, ¿no? Entonces se está trabajando desde hace muchos años, ONGs, incluso el gobierno, para intentar explicar que esto no es el camino, pero a día de hoy todavía se siguen haciendo unas grandes celebraciones, ceremonias, matando muchas vacas y ganado para hacer este tipo de fiestas y este tipo de ceremonias y de rituales. Y yo creo que poco más, Rafa. Yo quería acabar con los Dassanech. Nos quedan cosas, pero yo creo que merece que hagamos otro Sí, día. nos quedan cosas. Yo tenía apuntado que queríamos hablar, pero si podemos dedicar Sí, otro programa, por ejemplo, a los Conso, a los Dorce, sí, a una serie de etnias que son muy interesantes, pero eso lo dejamos para exacto. Sí, sí. para otro encuentro. Tenemos más cosas esta semana, Rafa, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Es importante que apuntéis si queréis estar interesados, si estáis interesados en otros viajes, en otros destinos, otras experiencias. Yo os recomiendo encarecidamente mañana a las 6:30 Gabón, muy interesante, con Pep y con Tony. Es un país, es el Edén, el último Edén, es un país espectacular, un país donde viajamos, y es un país que nos dejará indiferentes, ¿vale? No solamente por el tema de etnográfico, pero evidentemente por la parte salvaje y de naturaleza, ¿no? Y el viernes tenemos también a las 6:30, esto será la programación de esta semana, con un fotógrafo, Marc Arrig, que también trabaja con nosotros, que también colabora, que es Alex Martín Ross, un fotógrafo de naturaleza, con el que hemos hecho algunos viajes, con el que tenemos proyectos, y su trabajo y también las experiencias conjuntamente, también con Pep, será el eje de la charla del viernes. Así que Sí. no os perdáis. Mañana viajamos hasta Gabón y el viernes nos vamos con Alex. Bueno, gracias a todos por estar ahí, y nada, os iremos informando porque estamos preparando cosas también para la semana que viene, además cosas como muy diferentes que os informaremos en los próximos días. Gracias a todos por aguantar este rato y nada, un abrazo muy grande. Un abrazo a Rafa, todos. que vaya bien. Venga, hasta luego. Hasta luego.